Azul 93.5. Por parte de la Universidad CLAE tenemos el placer de presentar a Danilo Urbanavicius. Él es asistente de decanato en la Facultad de la Cultura de la Universidad. Además es gestor cultural y estuvo a cargo de la edición del libro Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura política. Gonzalo Carámbula, gran figura dentro de lo que son las políticas culturales del país. Y lo tenemos en línea, así que lo presentamos. Danilo, buen mediodía, bienvenido a Azul, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Juanjo? Un gusto saludarte y gracias a ti por la comunicación, y ya les pido disculpas por mi tono de voz, que no es el mejor, pero bueno, una fuerte gripe me está aquejando por estas horas, pero igualmente quería estar en contacto con ustedes. Entonces hoy no te vamos a pedir que cantes, ¿no? No, hoy la voz no la tengo muy aterciopelada como todos los días, pero en otro momento, si querés, no tengo ningún problema. Qué grande. Danilo, un placer de charlar contigo. Agradecemos a Universidad CLAE por la gestión y por este encuentro. Danilo, para entrar en contexto, el rol hoy en día de un gestor cultural está tomando cada vez más relevancia. Pero como decíamos y hablamos fuera del aire, muchas personas, mucha gente no sabe realmente lo que hace el gestor cultural. ¿Cuál es el rol del gestor? ¿Nos podés explicar, por favor? Bueno, mira, si vos me permitís unos minutos, yo los invito a irnos un poco a la historia, pero a la historia de siglos atrás, incluso antes de Cristo. Es decir, la gestión cultural y los gestores culturales, si uno se pone a pensar, existen desde siempre. Alguien, por ejemplo, cuando nace el teatro en Grecia, tuvo que haber gestionado los actores, tuvo que haber gestionado el público, haber hecho la comunicación, aunque en ese momento no se entendía como tal, ¿no? Como gestión cultural, pero alguien tuvo que hacerlo. Incluso si nosotros nos ponemos a pensar algunas terminologías que se utilizan hoy en el momento, como por ejemplo la palabra mecenas, que viene, ¿no?, del mecenazgo, sinónimo de aquella persona o aquella institución que fomenta y patrocina las actividades artístico-culturales, tenemos que irnos al año 44 antes de Cristo y ir a la figura de Cayo Clivio Mecenas, que era un romano, ¿sí?, de origen etrusco, que de alguna manera fue quien impulsó y protegió a jóvenes talentos, por ejemplo, de la talla de Virgilio y Horacio. Entonces, ahí es interesante ir a esa historia, pero si nos venimos un poco más acá, a los tiempos contemporáneos, ya en el año 1985, ¿sí?, en mediados de los años 80, ya se empieza a hablar del término de gestión cultural y de gestor cultural, que vienen de alguna manera como antecedente de lo que fue el animador cultural. Entonces, el gestor cultural y la gestión cultural de alguna manera siempre se le asocia a lo artístico-cultural, es decir, aquella persona que gestiona actividades artísticas, espectáculos, festivales. Pero hay una definición que a mí me gusta mucho, que la escribieron dos colegas, ¿sí?, Cintia Moiso y Belén Díaz, que ellas de alguna manera dicen que un gestor cultural es un mediador entre la teoría y la práctica, ¿sí?, y que también investiga, escucha, planifica y tiene la capacidad de involucrar a socios estratégicos, constituyendo equipos y motivándolos. Pero no solo eso, ellas también dicen que el gestor cultural debe tener, por supuesto, una conducta ética, ¿sí?, que lo guíe en todo momento. Y esto es importante, ellas dicen que sabiendo que trabajar con y para la cultura significa trabajar
con el capital de todos. Entonces, esta es una definición que viene evolucionando de alguna manera y que no solo vincula a la figura del gestor cultural o a la gestión cultural con la creación artística, con la gestión solamente artístico-cultural, sino que de alguna manera lo empieza a vincular con la investigación, con otras disciplinas, incluso hasta con la política cultural, porque hoy en día es muy común todavía ver a personas que tienen un cargo de administración pública o de gestión que son artistas, y esto no significa que esté mal, es decir, pero se necesita cierta especificidad para gestionar la cultura y lo cultural, que muchas veces los artistas, que sean buenos artistas, no significa que sean buenos gestores, así como ser un buen jugador de fútbol no te garantiza ser un buen director técnico. Sí, ojo que no estoy diciendo nada contra los artistas, que no se malinterprete, pero sí no. Se necesita una especificidad para gestionar la cultura y lo cultural, porque de alguna manera la gestión cultural se nutre del aporte de otras disciplinas como la antropología, la sociología, la comunicación, las artes del patrimonio, la economía, es decir, y otras disciplinas que están dentro de lo que es la gestión cultural. Pero esto surge como una necesidad para salvaguardar lo que es la cultura de una sociedad. Sí, exactamente, y de alguna manera, yendo a la publicación y a estos años que mencionábamos, a mediados de los 80, sí, en Uruguay aparece la figura de Gonzalo Carámbula, ¿sí? Que de alguna manera él tiene la capacidad de empezar a instalar estos temas culturales y de la gestión cultural con una mirada muy global, pero también desde lo regional, porque nuestra influencia en cuanto a la cultura y a la gestión cultural viene de países norteamericanos, incluso hasta europeos, de Francia, donde se dan los primeros estudios culturales, incluso desde España, donde nosotros tomamos mucha referencia en cuanto a los inicios de la gestión cultural, y Gonzalo lo que hace es tomar esa dimensión internacional, pero intentar llevarla al plano de lo local y desarrollarlo en cuanto a las políticas culturales nacionales, pero también empieza a hacer textos y un pensamiento desde lo local, incluyendo también el tema de la formación en gestión cultural, tomando como referencia, insisto, lo regional, pero tratando de llevarlo a lo local y a lo regional. Abogado de profesión, Gonzalo Carámbula fue un gran ideólogo de lo que es el proyecto de la licenciatura en gestión cultural, ¿no? Sí, Gonzalo Carámbula, de alguna manera, ya sobre fines de los años 80, en la ciudad de Las Piedras, junto con su padre Felisberto y su hermano Marcos Carámbula, empieza a mostrar cierto interés o empieza a procesar distintos pensamientos y artículos referidos a la cultura en general a través de la revista La Plaza, que fue una revista que salió en la ciudad de Las Piedras, que primero fue una cosa muy local, pero después terminó siendo nacional hasta internacional, que de alguna manera hizo frente a la dictadura en ese momento, y después, ya cuando él pasa a ser diputado en el año 1985, empieza con un proceso de generación y de creación de políticas culturales legisladas que tienen que ver, como decía, con el ámbito de la cultura. Él es abogado de profesión, después de ahí, del año 1995, ya pasa a ser director de cultura de la Intendencia de Montevideo, donde desarrolla gran parte de su vida profesional en el ámbito de la cultura, y como bien decís, también por esa preocupación que él tiene sobre la formación de gestión cultural, es el creador y fundador, junto con José Rila y otros colegas, de la Facultad de la Cultura de la Universidad Clave, donde hasta el día de hoy se dicta la primera y única licenciatura en gestión cultural y también la tecnicatura en gestión cultural. No es
es decir, en gestión cultural la Facultad de la Cultura no es la pionera en gestión cultural es la fundación, lo que hoy es la Fundación Itaú, ex Banco de Boston, pero sí ahí es donde Gonzalo puede llevar adelante y plasmar esa idea de formación en gestión cultural. Un protagonista más importante en lo que es no solamente el rol de la cultura como desde la gestión, sino a nivel internacional, ¿no? Porque también ha participado como consultor de la UNESCO entre sin fin de puestos y roles, pero siempre vinculado a la cultura, ¿no? Sí, es como vos decís, es decir, Gonzalo trabajó para la OI, trabajó para la UNESCO, tiene un fuerte vínculo en esto que yo te decía de la formación con la cátedra en Girona, en España, es decir, es una persona que tiene una dimensión internacional, incluso es llamativo que la editorial que realiza este libro, que es RGC Ediciones, es una editorial argentina. Y cuando a mí me proponen hacer esta publicación, me llamó la atención que una editorial argentina, y siendo el editor Emiliano Fuentes, un editor muy joven, de más o menos de mi edad, conociera con lujo de detalles a Gonzalo Carámbula y cuál había sido su trayectoria a nivel internacional, que como te decía, él trabajó para la Agencia Española de Cooperación, es decir, integró la cátedra de la UNESCO, también fue docente en Ciencias de la Comunicación y en Gestión Cultural de la Universidad de la República, es decir, es un tipo que tiene una trayectoria muy importante en el ámbito de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional. En este ecosistema cultural, ¿no? Porque de ahí también viene este libro, Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política. Sí, exactamente. El ecosistema cultural es un término que él acuñó, sí, para dar a conocer cómo funciona de alguna manera el campo de la cultura. Y vos sabés que, Juanjo, que en estos días, por suerte he tenido bastantes entrevistas y he tratado de alguna manera de definir el ecosistema cultural y no encuentro mejor forma que usar las propias palabras de él y leerlas. Así que si me permitís, hago como una especie de resumen en donde Gonzalo lo que decía es tendía a pensar de alguna manera en la cultura como un bosque, como un ecosistema abierto, flexible, dinámico y complejo. En un bosque donde hay especies que fagocitan unas a las otras, que viven del oxígeno de las otras, donde hay vida, nacimiento, vida y muerte, y no todo está bien. Hay algunas especies que le quitan oxígeno a las otras, hay algunas especies invasivas, hay algunas especies muy bonitas en sí mismas, y creo que esta dinámica, esta visión de la cultura debería contribuir a que la incorporemos como un elemento permanente de nuestra reflexión. Él, por ejemplo, hacía esta metáfora y esta analogía con un ecosistema cultural, por ejemplo, con la institucionalidad cultural en el Uruguay y en general. Es decir, hay instituciones que son más grandes, por ejemplo, como el SODRE, como el Solís, como los elencos estables, que de alguna manera tienen que convivir con centros culturales locales, con compañías teatrales independientes, y el Estado de alguna manera tiene que buscar ese equilibrio entre seguir apoyando esas grandes instituciones y ver de alguna manera cómo las hace convivir con otro tipo de organizaciones y colectivos que tienen menos apoyo, que tienen menos posibilidad de desarrollo, pero que igual hay que cuidarlas. Claro, del microemprendedor cultural al macro como gran sistema, ¿no? Sí, exactamente. Él decía que probablemente de alguna manera haya que intervenir en este bosque y no permitir que se desarrollen algunas especies o invertir cuidadosamente, y él decía quirúrgicamente, para mejorar la vida y la muerte sobre la base de contemplar la biodiversidad, sobre la base de contemplar el bosque, que es lo que más importa. Y terminaba diciendo, y no redigizar algunos componentes como suele suceder en esa visión de patio de adoquines de la gestión cultural. Claro, y en esa diversidad también está lo que es la identidad de la sociedad misma,
¿no? Sí, exactamente, porque eso tiene que ver también con la definición de cultura, como hablábamos al principio. Estamos acostumbrados a asociar que la cultura tiene que ver estrictamente con el desarrollo de las bellas artes o de las artes en general. Cosas muy puntuales. Exactamente, y la cultura de alguna manera tiene que ver en cómo elegimos vivir en sociedad. Sí, absolutamente. Me parece más que interesante. ¿Cuándo se va a estar realizando la presentación de este libro, Danilo? Mira, tuvimos la suerte de hacer una presentación el sábado pasado en la Feria Internacional del Libro de Canelones. Ah, bien. Y por suerte tenemos más presentaciones, y hay una que es de mucha importancia, que va a ser el próximo lunes 4 de septiembre a las 19 horas en la sala Acuña Figueroa del anexo del Palacio Legislativo, que va a ser ese día por varias razones. Primero, porque el 4 de septiembre es en la fecha de nacimiento de Gonzalo Carámbula, y además hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y falta la aprobación de diputados, para que el 4 de septiembre sea el Día Nacional de la Gestión Cultural en el Uruguay, en conmemoración de la fecha de nacimiento de Gonzalo. Y en ese marco es que vamos a hacer una presentación del libro de Ecosistema Cultural, y además vamos a celebrar de alguna manera que ese día ya va a pasar a ser el Día Nacional de la Gestión Cultural, que de alguna manera lo que se piensa es que no sea solo un día de conmemoración, sino que está planificado que cada 4 de septiembre sea un día y un espacio de reflexión en torno a la cultura y a las políticas culturales. Que sea un antes y un después, ¿no? Como que cada 4 de septiembre se pueda realizar, bueno, hasta acá llegamos, ¿qué es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Para un año más, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente, porque en estos días hemos estado reflexionando bastante con algunos colegas, y nos pusimos a pensar que si nosotros marcamos el nacimiento de la institucionalidad cultural en Uruguay, podemos tomar como un primer mojón importante en el año 1985 la creación del primer departamento de cultura en la Intendencia de Montevideo. Ajá. Y estamos a 2 años, sí, que se cumplan 40 años de aquel primer nacimiento y de aquella primera semilla en este ecosistema que se empezó a desarrollar y que después continuó con la Dirección Nacional de Cultura, que actualmente tiene institutos como el Instituto Nacional de Artes Escénicas, el Instituto Nacional de la Música. Es decir, la institucionalidad cultural y las políticas culturales, por suerte y en función de mucha militancia y de muchas personas que han trabajado para eso, se fue desarrollando, pero todavía hay cuestiones que están sin resolver, y cuando uno lee el libro de Gonzalo y analiza sus textos, se da cuenta que algunos son escritos en los años 80 y en los años 90 y tienen una vigencia importante, en el sentido de que hay cosas que todavía no están resueltas. Entonces es un momento propicio para empezar a reflexionar y analizar los temas culturales desde esta perspectiva. Sí, ahí te das cuenta de qué tanto hemos avanzado, qué tanto nos hemos quedado. Danilo, ¿está previsto realizar la presentación aquí en Maldonado, en UCLAE? Mira, por suerte estamos teniendo muchas propuestas de presentación, y sí, estamos trabajando en la presentación del libro por todo el interior del país, y Maldonado va a ser una ciudad donde se va a presentar el libro, así que Juanjo, te vamos a estar avisando, invitando a toda la comunidad de Maldonado para que se acerque allí. Ya septiembre, por suerte, está bastante cargado de presentaciones. El 4 está en el Palacio Legislativo, el 11 hay una en la Floresta, el 15 hay otra en la Ciudad de las Piedras, por lo cual vamos a seguir buscando un espacio para que el libro se presente allí en Maldonado, sí, por supuesto, con mucho gusto. Danilo, me encantaría que invites a la audiencia a prestar atención sobre este libro, sobre las políticas culturales y sobre este ecosistema, como lo mencionó Gonzalo. Invítanos a prestar un poquito más de atención, por favor. Bueno, Juanjo, invito a toda la comunidad de Maldonado y en realidad a todo el país, y a quien esté escuchando esta entrevista, a que se acerque al libro Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política, porque es un libro que, más allá de que tiene una impronta académica, sí, es un libro que es de una lectura accesible y que de alguna manera trata sobre temas
que son importantes para la sociedad y que nos involucran a todos. Por ejemplo, este libro trabaja sobre el tema del derecho a la cultura y dice que así como todos los ciudadanos tenemos el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, tenemos el derecho a la cultura y está en nuestra responsabilidad también de alguna manera hacer valer ese derecho y exigir a quienes tienen la potestad de darlo también exigírselo. Así que es un libro que trabaja sobre eso, también trabaja sobre la descentralización cultural, la desconcentración cultural, también abarca aspectos importantes en el ámbito de la cultura como es el tema de la economía de la cultura y cuánto la cultura aporta al Producto Bruto Interno del país, por lo cual creemos que este es un libro de suma importancia, no solo para las personas que están dentro del ecosistema cultural o que son protagonistas, sino también para la ciudadanía en general. Hablando criollamente, ir a un buen museo, ir a un buen espectáculo, consumir arte, o sea, todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Sí, eso es importante, pero también es importante buscar la forma en que la sociedad se organice en torno a esos derechos culturales y también se organice en torno a cuáles son las necesidades que tiene cada comunidad dentro del campo de la cultura. Absolutamente. Agradecemos a UCLA y a Florencia Romay y a ti por tu tiempo, por la nota, por todo esto y éxitos en lo que es la presentación del libro. La verdad, Danilo, muchas gracias. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por la entrevista y también yo aprovecho para decirle a la audiencia que el libro está a la venta en las librerías, incluso está ahí en Maldonado, en el shopping de Punta del Este creo que está, y si no se puede acceder también a través de las librerías por Mercado Libre, por envíos al interior, así que pueden acceder fácilmente si se quiere a esta publicación. Hacemos una acotación, el shopping todavía no abrió porque se incendió el año pasado, entonces lo vamos a tratar de buscar en otras librerías que de seguro por acá en la zona de Mira, te lo dije de memoria y te pido disculpas, lo tengo por acá, pero te lo paso ahora, así le podemos corregir a la audiencia dónde es que está. Sí, no te preocupes, simplemente mencionamos el título del libro, Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política. Danilo, muchas gracias, de verdad. Juanjo, un gusto hablar contigo y nos mantenemos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, buen mediodía. Que pases bien, chau. Chau. Muy bien amigos, estamos hablando con Danilo Urbanavicius, él es, asistente de decano de la Facultad de Cultura de la Universidad CLAE. Y hablamos sobre cultura. Avenida Rivadavia, caminamos una calle sin hablar.